La traición de mi sangre. Mis propios hijos me vendieron como un mueble viejo mientras yo fingía estar dormida, escuchando cada palabra venenosa que salía de sus bocas podridas. Cuando la vieja se muera en el asilo, nos repartimos todo, mitad y mitad, le susurró Juan a Sofía mientras contaba los billetes que acababa de sacar de mi caja fuerte. Ojalá no tarde mucho. Ya me cansé de fingir que la quiero, respondió mi nuera, esa víbora que recibí en mi casa como una hija. Ahí estaba yo, Carmen, de 66 años, escondida detrás de la puerta de mi propia habitación, viendo cómo mis hijos planeaban mi muerte como quien planea unas vacaciones. Ana tenía mi testamento en sus manos sucias, riéndose porque creía que lo había escondido bien. Mira esto, hermano. Aquí dice que nos deja todo parejo. Qué bueno que nunca se enteró de que ya lo habíamos leído. El olor a traición llenaba mi casa, mezclándose con el perfume barato de Sofía y el humo del cigarro que Juan fumaba sobre mi sofá de terciopelo verde, el que compré cuando ellos eran niños y yo aún creía en el amor familiar. La luz de la lámpara de cristal que había sido de mi madre iluminaba sus caras de demonios mientras dividían mi vida como carniceros. El asilo en Valencia ya está pagado por 6 meses, dijo Ana, consultando su teléfono. Para cuando se acabe la plata, ya estará tan grave que ni se va a dar cuenta de nada. Se rieron los tres como hienas hambrientas. Y yo sentí que algo se moría dentro de mi pecho. No era mi corazón, era mi fe en la humanidad. Sofía sacó mi collar de perlas del joyero, el mismo que había pertenecido a mi abuela, y se lo puso frente al espejo como si ya fuera suyo. Este va perfecto con mi vestido de la boda de mi hermana, murmuró, acariciando cada perla que tenía más historia que toda su familia junta. Juan aplaudió como foca. Te ves hermosa, amor. Ese collar siempre te quedó mejor que a la vieja. La palabra vieja salió de la boca de mi propio hijo como un escupitajo. Ese niño que crié con amor, que alimenté con mi propia leche, que cuidé cuando tuvo neumonía y los médicos dijeron que podía morir. Ese mismo niño ahora me llamaba vieja, como si fuera basura que hay que tirar. Mi cuerpo temblaba de rabia contenida mientras veía cómo Ana abría mis álbumes de fotos y los tiraba uno por uno al basurero. 40 años de recuerdos, de primeras sonrisas, de primeros pasos, de cumpleaños felices. Todo iba directo a la basura, como si nunca hubiera existido. ¿Para qué va a querer fotos donde va?, dijo con una crueldad que me heló la sangre. Juan abrió mi laptop y comenzó a revisar mis cuentas bancarias con una sonrisa que me revolvió el estómago. Miren esto. La vieja tiene más plata de la que pensábamos. Podemos comprar el departamento en la playa de Cancún que tanto quería, Sofía. Mi nuera saltó de emoción como una niña malcriada. Sí. Y también podemos hacer ese viaje a España que nunca pudimos pagar. España, con mi dinero. Departamento, con mi trabajo. Lujos, con mi sacrificio. Todo pagado con la sangre de una mujer que se mató trabajando para darles una vida mejor, que se olvidó de sí misma para que ellos tuvieran todo. Y así me pagaban, planeando mi destierro mientras gastaban mi herencia antes de que yo estuviera muerta. El reloj de la sala marcaba las 11 de la noche cuando Sofía preguntó, ¿y si la vieja se resiste mañana? Juan se rió con una maldad que me hizo temblar. Ya está todo arreglado. El doctor Luis nos va a ayudar. Diremos que tiene demencia senil y que no puede cuidarse sola. Los papeles ya están listos. Luis, mi médico de confianza, el mismo que había cuidado mi salud durante 15 años, también estaba en el complot. El hombre en quien confiaba mis dolores, mis miedos, mis secretos médicos, me había traicionado por unos billetes. Mi propio doctor iba a afirmar que estaba loca para justificar mi deportación forzada. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta en mi cama, esa cama donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con ver crecer a mis nietos, donde había planeado envejecer con dignidad. Ahora esa cama se sentía como un ataúd donde estaba esperando mi entierro en vida. La mañana llegó como una sentencia de muerte. Desperté con el sabor amargo de la traición aún pegado en mi garganta, fingiendo que había dormido bien cuando en realidad había pasado toda la noche planeando cómo escapar de la trampa que mis propios hijos me habían tendido. El aroma del café recién hecho subía desde la cocina.
Ese mismo café que había preparado para ellos durante décadas, y ahora ellos lo hacían para celebrar mi funeral en vida. Ana tocó la puerta de mi habitación con esos nudillos suaves que antes me tranquilizaban y ahora sonaban como martillazos. Buenos días, mami. ¿Cómo dormiste? Su voz falsa, endulzada como miel venenosa, me daba náuseas. Me levanté despacio, fingiendo la fragilidad que ellos querían ver, mientras por dentro hervía de rabia contenida. Bajé las escaleras, agarrándome del pasamanos como una anciana desvalida. Cada paso calculado para que no sospecharan que había descubierto su plan diabólico. La sala estaba exactamente igual que la noche anterior, pero ahora todo se veía diferente bajo la luz del día. Mis muebles, mis recuerdos, mi vida entera me parecían ajenos, como si ya no me pertenecieran. Juan estaba sentado en mi sillón favorito, leyendo el periódico con esa tranquilidad de quien ya ha ganado la guerra. Llevaba puesta la camisa azul que yo le había regalado el Día del Padre, esa misma camisa que ahora se veía como un disfraz de hijo amoroso. Buenos días, mamá, me dijo sin levantar la mirada del periódico, como si fuera un día normal y no el día en que me iban a exiliar para siempre. Sofía estaba en la cocina, preparando el desayuno, usando mis platos de porcelana fina, esos que solo sacaba en ocasiones especiales. Qué irónico que mi último desayuno en casa fuera servido en la vajilla de las grandes celebraciones. Te hice tus tostadas favoritas, suegrita, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura actuación. Me senté en la mesa donde había desayunado durante 30 años, donde había celebrado tantos cumpleaños, donde había llorado tantas penas, y ahora sería testigo de mi última comida como mujer libre. El pan tenía sabor a cartón, el jugo de naranja me supo agrio. Todo había perdido el sabor desde que descubrí la verdad sobre mis hijos. Mami, tenemos una sorpresa para ti, anunció Ana con esa voz cantarina que usaba cuando era niña y había hecho alguna travesura. Sacó un sobre dorado de su cartera, de esos que se usan para invitaciones elegantes. Te regalamos un viaje a España, a un lugar hermoso donde vas a conocer gente de tu edad y vas a estar súper cómoda. El sobre contenía los documentos de mi condena disfrazada de regalo, boletos de avión, información del asilo, autorizaciones médicas, todo perfectamente planificado para que pareciera un acto de amor filial en lugar del crimen que realmente era. Las fotos del lugar mostraban jardines perfectos y habitaciones luminosas, pero yo sabía que sería mi prisión dorada. No quiero ir a ningún lado, les dije con la voz más firme que pude. Estoy bien aquí, en mi casa. Juan dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las tazas. Mamá, ya no puedes vivir sola. Ayer te olvidaste de cerrar la llave del gas. Podrías haber provocado una explosión. Mentira. Yo nunca me había olvidado de nada. Pero esa sería su excusa ante el mundo. Sofía se acercó y me tomó las manos con esa ternura falsa que había perfeccionado durante años. Carmen, mi amor, es por tu bien. Allá vas a tener enfermeras las 24 horas, actividades, comida casera, todo lo que necesitas a tu edad. A mi edad, como si 66 años fuera sinónimo de incapacidad mental. Además, agregó Ana, jugando con su teléfono, ya hablamos con el doctor Luis y él está de acuerdo. Dice que necesita supervisión médica constante. El nombre de Luis salió de su boca como una puñalada más. Mi médico de confianza, el hombre que conocía cada una de mis dolencias, cada una de mis preocupaciones, me había traicionado por dinero. Juan se levantó y comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado. El avión sale esta tarde, mamá. Ya está todo arreglado. No hay vuelta atrás. Esta tarde. Me quedaban apenas unas horas de libertad antes de ser deportada como una criminal a un país extranjero donde moriría sola y olvidada. ¿Y si no quiero ir? Pregunté, sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla de sus propios labios. Los tres se miraron entre ellos con esa complicidad de criminales que han ensayado cada movimiento. No es opcional, mamá, respondió Ana con una frialdad que me llegó hasta los huesos. Ya firmamos todos los papeles legalmente. Nosotros somos tus tutores ahora. Tutors. Mis propios hijos se habían convertido en mis dueños mientras yo dormía confiada en su amor. Habían usado mi confianza,
mi amor incondicional, mi fe ciega en la familia para esclavizarme legalmente. Era el golpe maestro de una estafa perfecta. Sofía subió a mi habitación para ayudarme a empacar, pero en realidad fue para asegurarse de que no me llevara nada valioso. Revisó cada cajón, cada rincón, cada escondite donde pudiera haber guardado joyas o documentos importantes. No necesitas tantas cosas, Carmen, me decía mientras separaba mi vida en 2 montones, lo que me dejarían llevar y lo que se quedaría para ellos. Mis fotos familiares fueron directamente al montón del descarte. Allá van a tener actividades para mantenerte ocupada. No vas a tener tiempo para nostalgias, me explicó mientras tiraba a la basura la foto de mi boda, la foto del nacimiento de Juan, la foto del primer día de escuela de Ana. 40 años de historia familiar eliminados como spam de computadora. El olor de mi casa se estaba desvaneciendo, reemplazado por el perfume agresivo de Sofía y el desinfectante que habían usado para limpiar todo rastro de mi presencia. Era como si me estuvieran borrando del mapa antes de que me fuera, preparando el escenario para una vida sin Carmen. El momento más humillante llegó cuando tocaron la puerta y apareció el doctor Luis con su maletín negro y esa sonrisa que antes me tranquilizaba. «Carmen, querida, ¿cómo estás?», me preguntó con esa voz melosa que ahora reconocía como pura falsedad. Venía a examinarme para firmar los papeles que certificarían mi supuesta demencia, el documento que legalizaría mi secuestro. «Siéntate aquí, Carmen», me dijo, señalando el sofá donde tantas veces había recibido a mis invitados. Ahora yo era la invitada incómoda en mi propia sala. Luis abrió su maletín con la tranquilidad de quien ha hecho esto 1000 veces, sacando instrumentos médicos que brillaban bajo la luz como cuchillos de carnicero. Juan se sentó a mi lado, tomándome del brazo con esa ternura fingida que me daba asco. «Tranquila, mamá. El doctor solo quiere revisar que estés bien para el viaje». «Ovage». Qué palabra tan bonita para disfrazar un destierro forzado. Sofía grababa todo con su teléfono, creando evidencia de su preocupación por mi bienestar. «Carmen, ¿recuerdas qué desayunaste hoy?», me preguntó Luis mientras apuntaba mis respuestas en una libreta. Cada pregunta era una trampa, cada respuesta una cuerda más en la soga que me ahorcaría legalmente. «¿Sabes qué día es hoy? ¿Recuerdas cómo se llama el presidente?». Preguntas diseñadas para confundirme, para hacerme dudar de mi propia cordura. Ana se acercó con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. «Doctor, ayer se olvidó de apagar la estufa. Estamos muy preocupados. No sabemos qué más puede pasar». Mentira tras mentira, construyendo una realidad alternativa donde yo era una anciana senil que necesitaba ser internada por su propio bien. Además, agregó Sofía con esa actuación digna de un premio, anoche la encontramos caminando por la casa en pijama, diciendo que había ladrones. Creemos que está teniendo alucinaciones. Hallucinations. ¡Qué ironía! Si los únicos ladrones que había en esta casa eran ellos 3, robándome la dignidad a plena luz del día. Luis asintió con esa sabiduría falsa de quien ya había tomado la decisión antes de hacer el examen. Es normal a esta edad, Carmen. El cerebro se deteriora y necesita supervisión constante. Mi cerebro estaba perfectamente bien, lo suficientemente bien como para descubrir su plan y planear mi venganza. Pero, doctor, dije con la voz más temblorosa que pude fingir, yo me siento bien aquí, en mi casa. No quiero ir a ningún lado. Mis palabras rebotaron contra las paredes como gritos en el vacío. Nadie me escuchaba, nadie me creía, nadie me defendía. Era como estar en un juicio donde todos los jueces ya habían decidido mi culpabilidad. Juan le mostró a Luis un montón de papeles que había sacado de su maletín. Poderes notariales, autorizaciones médicas, documentos que me convertían en una incapaz legal. Ya tenemos todo listo, doctor. Solo necesitamos su firma para que sea oficial. La firma que me enterraría en vida, que me convertiría en un fantasma de mi propia existencia. Carmen, esto es por tu bien, me dijo Luis mientras firmaba cada documento con esa pluma dorada que brillaba como oro manchado de sangre. En España vas a estar mejor cuidada. Vas a tener compañía, actividades, todo lo que una persona de tu edad necesita. Persona de mi edad,
como si los 66 años fueran una enfermedad terminal. Sofía me ayudó a ponerme el abrigo, ese abrigo negro que había comprado para el funeral de mi esposo y que ahora usaría para mi propio entierro social. «Te ves hermosa, Carmen», me mintió mientras me abrochaba los botones como si fuera una niña pequeña. «Vas a hacer muchos amigos nuevos». El taxi esperaba fuera, con el motor encendido, como un coche fúnebre listo para llevarme a mi último destino. Juan cargó mi maleta pequeña, esa maleta que contenía apenas lo esencial para sobrevivir, mientras ellos se quedaban con una casa llena de recuerdos y tesoros acumulados durante décadas. Ana me abrazó en la puerta, y por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez había una pizca de amor verdadero en ese abrazo. «Te vamos a visitar pronto, mami», me susurró al oído, pero sus palabras sonaban huecas, como promesas de político en campaña. «Cuídense mucho», les dije, mirándolos por última vez parados en la puerta de mi casa, sabiendo que probablemente sería la última vez que los vería. Juan levantó la mano en un gesto de despedida que parecía más una bendición papal que un adiós de hijo amoroso. El taxi se alejó lentamente por la calle donde había vivido toda mi vida adulta, donde había criado a mis hijos, donde había planificado envejecer rodeada de amor familiar. Ahora esa calle se convertía en un recuerdo, en una fotografía mental que tendría que conservar para siempre. Sofía ya estaba en el jardín, regando mis plantas, como si fuera la nueva dueña de la casa. Juan había vuelto adentro, probablemente para comenzar a planificar la venta de mis muebles. Ana se despidió con la mano hasta que perdí de vista la casa, fingiendo tristeza hasta el último segundo. Durante el viaje al aeropuerto, el taxista trató de hacer conversación. «¿Vacaciones?», me preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. «Algo así», le respondí, porque ¿cómo explicarle a un extraño que mis propios hijos me habían vendido como ganado viejo? ¿Cómo decirle que iba camino al destierro disfrazado de regalo? En el aeropuerto, Juan me entregó los documentos de viaje como un empleado de agencia turística. «Todo está en orden, mamá. Al llegar, alguien del asilo te va a estar esperando». «Alguien del asilo». Ni siquiera sabía el nombre de la persona que me recibiría en mi nueva prisión, ni me importaba ya. El avión despegó, llevándose mis últimos vestigios de esperanza hacia las nubes grises que cubrían Valencia. 8 horas de vuelo para llegar al lugar donde mis hijos habían decidido que moriría sola. 8 horas para procesar que la familia por la que había sacrificado toda mi vida me había traicionado de la manera más cruel posible. La azafata me sonreía con esa amabilidad profesional mientras yo fingía leer una revista, pero las palabras se difuminaban entre las lágrimas que no quería derramar. Al aterrizar en el aeropuerto de Manises, el frío español me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Un hombre con un cartel que decía Carmen Morales, Residencia San José, me esperaba en la salida, vestido con un uniforme blanco que parecía más de enfermero que de chofer. «Señora Carmen, bienvenida a Valencia», me dijo con esa cortesía forzada de quien trabaja con ancianos desechables. El viaje hasta el asilo fue un recorrido por mi nueva realidad. Calles desconocidas, idioma familiar pero acentos extraños, rostros que nunca me conocerían ni recordarían. Valencia era una ciudad hermosa, pero para mí se había convertido en una prisión dorada donde cumpliría mi condena de abandono. La residencia San José se alzaba como un palacio de mármol blanco, con jardines perfectamente cuidados y ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Era exactamente como en las fotos que había visto en el folleto, hermosa por fuera y fría por dentro. La directora, una mujer de 50 años con sonrisa comercial, me recibió en el lobby como si fuera una turista llegando a un hotel de lujo. «Señora Carmen, qué gusto tenerla con nosotros», me dijo mientras revisaba mis papeles con esa eficiencia de quien procesa mercancía humana. «Su familia nos ha contado mucho sobre usted. Aquí va a estar muy cómoda. Tenemos actividades, fisioterapia, entretenimiento, todo lo que necesita una persona en su situación». Mi situación, como si ser abandonada por los hijos fuera una enfermedad con nombre científico. Me asignaron la habitación 204, un cuarto pequeño pero limpio con vista al jardín, donde pasaría mis últimos años viendo crecer flores que otros habían plantado, mientras mis propios hijos vendían las flores que yo había cultivado durante décadas. La primera noche en San José fue la más larga de mi vida. La cama era cómoda,
la comida decente, el personal amable, pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía en el pecho. Había ancianos jugando cartas en el salón común, otros viendo televisión, algunos pintando paisajes, todos fingiendo que estar ahí era una elección y no una condena. Teresa, mi compañera de habitación, tenía 80 años y llevaba 3 en el asilo. Al principio duele, me dijo mientras se preparaba para dormir. Pero después te acostumbras. Los hijos tienen su vida, nosotras ya cumplimos nuestro tiempo. Su resignación me daba más pena que rabia, como si hubiera aceptado que ser madre era un trabajo temporal con fecha de vencimiento. Durante las primeras semanas, intenté llamar a Juan y Ana, pero siempre tenían excusas. Estamos muy ocupados con el trabajo, mamá. Te llamamos la próxima semana. Ahora no podemos hablar. Poco a poco fui entendiendo que mi deportación incluía también mi muerte social, mi eliminación gradual de sus vidas hasta convertirme en un fantasma del pasado. Las cartas que les escribía regresaban sin abrir, los emails rebotaban como si mi dirección hubiera sido bloqueada. Era como si Carmen Morales hubiera muerto el día que subí a ese avión, como si la mujer que los había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente nunca hubiera existido. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del asilo, escuché a una enfermera hablando por teléfono sobre una residente cuya familia había vendido su casa sin avisarle. Es lo que pasa siempre, decía con esa naturalidad de quien ha visto esto 1000 veces. Los traen aquí y después se olvidan de que existen. Sus palabras me helaron la sangre porque sabía que estaba hablando de mí. Esa noche decidí hacer algo que debería haber hecho desde el primer día: llamar a mi abogada en México, Laura Guzmán. Laura había sido mi asesora legal dura. Nes, todos mis documentos importantes. Si alguien podía ayudarme, era ella. Carmen, ¿dónde estás?, fue lo primero que me preguntó cuando escuchó mi voz. Tus hijos vinieron a mi oficina diciendo que habías muerto de un infarto en España. Incluso trajeron un certificado de defunción falsificado. El mundo se me vino abajo. Mis propios hijos me habían matado legalmente para acelerar la herencia. Laura, estoy viva y necesito tu ayuda, le dije con la voz quebrada. Le conté todo: el engaño, el asilo, los documentos falsos, la venta de mi casa, todo el plan diabólico que habían ejecutado con precisión militar. Carmen, esto es gravísimo. Si ellos presentaron un certificado de defunción falso, cometieron fraude documental, pero necesito que regreses a México para que podamos actuar legalmente. Regresar. Esa palabra sonaba imposible desde mi prisión española, pero Laura tenía razón. No podía luchar desde la distancia. ¿Cómo puedo salir de aquí si ilegalmente soy una incapaz?, le pregunté, sintiendo como la desesperanza me ahogaba. Deja eso de mi cuenta, me respondió con esa determinación que siempre había admirado en ella. Voy a enviar a un representante legal a Valencia. Esto no se va a quedar así. Durante los siguientes días, fingí estar adaptándome al asilo mientras por dentro planeaba mi escape. Sonreía en las actividades grupales, participaba en las terapias, comía en el comedor común. Todo mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando mi venganza. El representante de Laura llegó a la semana siguiente, un abogado español llamado Diego Fernández, que revisó todos mis documentos y confirmó lo que ya sabíamos. Mi internación había sido basada en papeles falsificados y testimonios perjuros. Señora Carmen, usted está aquí ilegalmente. Esto es secuestro disfrazado de cuidado médico. Diego trabajó como un detective privado durante 2 semanas, recopilando evidencias de la estafa que mis hijos habían montado con la precisión de criminales profesionales. Cada día que pasaba en el asilo, yo fingía ser la anciana resignada que ellos esperaban, pero por dentro hervía de rabia y planeaba cada movimiento de mi contraataque. Carmen, esto es peor de lo que pensábamos, me dijo Diego durante una de nuestras reuniones secretas en el jardín del asilo. Tus hijos no solo falsificaron tu muerte, sino que ya vendieron tu casa, vaciaron tus cuentas bancarias y están viviendo como millonarios con tu dinero. Cada palabra era una puñalada más en mi corazón ya destrozado. Laura me llamaba todas las noches para coordinar la operación de rescate. Necesitamos que regreses sin que ellos se den cuenta. Si descubren que estás viva antes de tiempo,
Van a esconder las evidencias y será imposible recuperar tu patrimonio. Era una carrera contra el tiempo donde cada segundo contaba. Mi plan comenzó a tomar forma cuando descubrí que en el asilo había una computadora para uso de los residentes. Durante las noches, cuando todos dormían, bajaba sigilosamente a revisar mis cuentas bancarias en línea. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Mis ahorros de toda una vida habían desaparecido, transferidos a cuentas que no reconocía. Juan había abierto cuentas a nombre de empresas fantasma para lavar mi dinero. Sofía se había comprado el departamento en la playa de Cancún que siempre había soñado, usando mis ahorros como si fueran suyos. Ana había pagado la universidad privada de sus hijos con el dinero que yo había guardado para mis propios gastos médicos. Era una traición sistémica, planificada hasta el último detalle. Pero mi descubrimiento más devastador llegó cuando encontré las redes sociales de Sofía. Había publicado fotos de mi casa completamente remodelada, con muebles nuevos comprados con mi dinero. En una foto, aparecía brindando con champán en el jardín, celebrando la nueva etapa de sus vidas. Los comentarios de sus amigas la felicitaban por haberse liberado de la suegra tóxica. Ana había sido aún más cruel en sus publicaciones. Subió un vídeo llorando, contando cómo había sido tan difícil perder a su mamá por demencia senil, y agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante estos momentos tan duros. 500 personas habían comentado, enviándole condolencias por mi supuesta enfermedad mental. Esa noche no pude dormir. Ver cómo mis propios hijos habían convertido mi destrucción en contenido para redes sociales me llenó de una rabia que no sabía que existía dentro de mí. Pero esa rabia se transformó en determinación fría, en un plan de venganza que sería tan perfecto como había sido su estafa. Diego me trajo noticias alentadoras a la semana siguiente. Laura ya presentó una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. También consiguió una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias asociadas a tu nombre. La justicia comenzaba a moverse, lenta pero implacable. Pero, Carmen, agregó con seriedad, necesitamos que regreses pronto. La investigación avanza más rápido si estás presente para testificar. Regresar significaba enfrentar a mis hijos, mirarlos a los ojos sabiendo lo que habían hecho, fingir sorpresa cuando me vieran resucitar de entre los muertos. Mi escape del asilo fue más fácil de lo que esperaba. Diego había arreglado todos los papeles legales para demostrar que mi internación había sido fraudulenta. La directora de San José se disculpó 1000 veces, explicando que habían actuado de buena fe basándose en documentos que parecían legítimos. Señora Carmen, lamentamos muchísimo esta situación. Esto nunca había pasado en nuestra institución. El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al de ida. Ya no era una anciana derrotada siendo deportada por sus hijos, sino una mujer de 66 años planeando la venganza más dulce de su vida. Cada kilómetro que me acercaba a casa era un kilómetro más cerca de la justicia. Laura me esperaba en el aeropuerto de Ciudad de México con una sonrisa que no había visto desde antes de descubrir la traición. Carmen, estás radiante, me dijo, abrazándome como si fuera una hermana que regresaba de la guerra. Lista para darles la sorpresa de sus vidas a esos hijos ingratos. Durante el viaje a mi ciudad, Laura me puso al día de todo lo que había descubierto durante mi ausencia. Juan compró un auto de lujo. Sofía se operó toda la cara en la clínica más cara de la ciudad. Ana remodeló su casa completa. Todo con tu dinero, Carmen, pero ya no pueden tocar ni un centavo más. ¿Y ellos saben que regresé?, le pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba de emoción. No tienen ni idea. Oficialmente, sigues muerta para ellos. Van a recibir la sorpresa de sus vidas cuando aparezcas en la audiencia judicial la próxima semana. Laura había reservado un hotel para mí cerca del centro de la ciudad, donde podría prepararme para el enfrentamiento final sin que mis hijos sospecharan nada. Carmen, quiero que sepas que durante estos meses he estado recopilando evidencias. Tengo grabaciones de audio, capturas de pantalla, extractos bancarios, todo lo que necesitamos para demostrar su culpabilidad. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Los meses en España me habían curtido,
Me habían dado una fortaleza que no sabía que tenía. Ya no era la Carmen ingenua que confiaba ciegamente en el amor familiar. Era una Carmen más sabia, más fuerte y definitivamente más peligrosa. Mañana comenzamos la contraofensiva, me dije al espejo mientras me preparaba para dormir. Por primera vez en meses, dormí como un bebé, sabiendo que la justicia estaba de mi lado y que mis hijos ingratos estaban a punto de recibir la lección más cara de sus vidas. La mañana del enfrentamiento llegó como un amanecer de justicia. Laura había planeado todo con la precisión de un general preparando una batalla decisiva. Carmen, hoy tus hijos van a descubrir que mataron a la gallina de los huevos de oro. Pero la gallina resucitó y está furiosa, me dijo mientras revisábamos los documentos por última vez en su oficina. El plan era perfecto. Juan y Ana habían sido citados a la notaría para firmar los últimos papeles de la herencia de su madre muerta. Creían que iban a recibir las escrituras de propiedades adicionales que habían descubierto entre mis documentos. La codicia los había cegado tanto que no sospecharon nada cuando Laura los convocó urgentemente. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Laura mientras caminábamos hacia la sala de juntas de la notaría. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mi mente estaba fría como el acero. Más que lista. He esperado meses para este momento. Llegamos temprano y nos posicionamos estratégicamente. Yo estaría escondida en la oficina contigua, escuchando todo a través de la puerta entreabierta, esperando el momento perfecto para hacer mi aparición triunfal. Laura tenía una grabadora en su escritorio y cámaras instaladas para documentar todo el encuentro. A las 10 en punto, escuché las voces familiares de mis hijos en el pasillo. Juan hablaba con esa arrogancia de nuevo rico que había desarrollado gastando mi dinero. Espero que esta sea la última firma. Ya me cansé de tanto papeleo, decía mientras sus zapatos de cuero caros resonaban contra el mármol del piso. Ana reía con esa risa falsa que había perfeccionado para ocultar su maldad. Al menos ya terminamos con todo este proceso. Mamá habría estado orgullosa de vernos manejar tan bien sus asuntos. Orgullosa. La palabra me dio náuseas. Yo estaría orgullosa de verlos pudrirse en la cárcel por ladrones y parricidas emocionales. Sofía entró, quejándose del tráfico, llevando puesta una cartera de diseñador que costaba más que el salario mensual de una familia trabajadora. ¿Cuánto más vamos a tardar? Tengo cita en el spa a las 12. El spa, pagado con mi dinero, por supuesto, mientras yo había pasado meses comiendo comida de asilo y durmiendo en una cama prestada. Laura los recibió con esa sonrisa profesional que ocultaba perfectamente sus verdaderas intenciones. Buenos días, familia Morales. Gracias por venir tan puntualmente. Tenemos algunos asuntos importantes que resolver sobre la herencia de la señora Carmen. ¿Más asuntos?, preguntó Juan con esa impaciencia de quien cree que ya tiene todo ganado. Creíamos que ya habíamos terminado con todos los trámites legales. Su voz sonaba molesta, como si la burocracia fuera un obstáculo menor en su plan de robo perfecto. Bueno, respondió Laura, organizando los papeles sobre su escritorio, han surgido algunas irregularidades que necesitamos aclarar antes de proceder con las transferencias finales. La palabra irregularidades flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Escuché cómo Juan se movía nerviosamente en su silla, como Sofía dejaba de respirar por un segundo, como Ana, tratando de ganar tiempo para procesar la información. ¿Inconsistencias?, repitió Juan con una voz que intentaba sonar segura, pero temblaba ligeramente. No entiendo qué quiere decir. El certificado fue expedido por el hospital de Valencia donde murió mamá. Cada mentira que salía de su boca era una confesión más de su culpabilidad. Laura abrió una carpeta gruesa llena de documentos que había estado preparando durante semanas. Efectivamente, el Hospital de Valencia expidió un certificado, pero resulta que la persona que murió en ese hospital se llamaba Carmen Morales González, no Carmen Morales Guzmán, como su madre. El sonido de papeles cayendo al suelo me indicó que alguien había perdido el control de sus documentos. Probablemente Ana, que siempre había sido la más nerviosa de los dos hermanos cuando se trataba de mantener mentiras elaboradas. Debe ser un error administrativo, balbuceó Sofía con esa voz aguda que usaba cuando estaba asustada.
Los hospitales cometen errores todo el tiempo, especialmente con pacientes extranjeros. Cada palabra que decía los hundía más profundo en su propia tumba legal. Qué curioso que mencione eso, respondió Laura con una sonrisa que yo no podía ver, pero podía sentir en su voz, porque también contactamos directamente con la residencia San José en Valencia, donde supuestamente estaba internada su madre. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. Era el silencio del terror, de los criminales que sienten cómo se cierra la trampa que ellos mismos habían construido. ¿Y qué les dijeron?, preguntó Ana con una voz tan pequeña que apenas podía escucharla desde mi escondite. Era la voz de una niña que sabe que la han descubierto haciendo algo muy malo. Les dijeron algo muy interesante, continuó Laura, saboreando cada palabra como un vino fino. Les dijeron que Carmen Morales Guzmán había sido dada de alta hace 3 semanas y había regresado a México, muy viva, muy lúcida y muy molesta por haber sido internada basándose en documentos falsificados. El estruendo que siguió a las palabras de Laura sonó como una sinfonía de pánico. Sillas cayendo, gritos ahogados, pasos corriendo hacia la puerta. Pero Laura había cerrado con llave, y mis queridos hijos estaban atrapados en su propia trampa, como ratas en un laberinto sin salida. «Eso es imposible», gritó Juan con una voz que se quebraba como cristal bajo presión. «Mi madre está muerta. Nosotros vimos el certificado. Pagamos el funeral». Cada palabra era una confesión más de su culpabilidad. Cada grito, una prueba más de su desesperación. Ana comenzó a hiperventilar, ese sonido entrecortado que hacía cuando era niña y la descubríamos en alguna mentira. «Laura, esto debe ser un error. Mamá murió de un infarto en España. Nosotros hicimos todo según la ley. Consultamos médicos, seguimos procedimientos». Su voz se desvanecía como humo en el viento. «¿Procedimientos?», la interrumpió Laura con una frialdad que me llenó de orgullo. Se refiere a los procedimientos donde falsificaron la firma de su madre en documentos notariales, o a los procedimientos donde sobornaron a un médico para que certificara una demencia inexistente. Sofía intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba como hoja en tormenta. «Nosotros actuamos de buena fe. Carmen estaba enferma, confundida. No podía cuidarse sola. Todo lo que hicimos fue por su bien. Por mi bien». Qué cinismo tan refinado. Envolver su codicia en palabras de amor filial. Era mi momento. El momento que había soñado durante todas esas noches frías en el asilo español. Durante todos esos días de humillación y abandono, me levanté de mi silla con la dignidad de una reina que regresa a reclamar su trono usurpado. Abrí la puerta de la oficina contigua y entré a la sala de juntas como un fantasma que vuelve para ajustar cuentas con los vivos. El silencio que siguió a mi aparición fue tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón y el sonido de 3 almas desplomándose hacia el infierno. Juan fue el primero en verme, y su cara se transformó en una máscara de horror puro. La sangre se le fue del rostro, como si hubiera visto a la muerte personificada. Mamá, balbuceó con una voz que parecía venir del más allá. Pero tú estás muerta. Completé su frase con una sonrisa que había estado guardando durante meses. No, Juan, muy viva, muy lúcida y muy furiosa. Mi voz sonaba diferente, más profunda, más poderosa. Era la voz de una mujer que había resucitado para hacer justicia. Ana se desmayó. Literalmente se desplomó en su silla como un saco de papas, sus ojos rodando hacia atrás mientras su cerebro se negaba a procesar la realidad de mi presencia. Sofía la sostuvo con manos temblorosas, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si fuera una aparición sobrenatural. Carmen, mi amor, tartamudeó, tratando de recuperar esa sonrisa falsa que tanto había perfeccionado. Qué alegría verte, pensábamos que habías. Su voz se quebró porque no podía completar la mentira frente a la evidencia viviente de mi existencia. Pensaban que había muerto, dije, caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador acechando a sus presas. O esperaban que hubiera muerto, porque hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, ¿no les parece? Juan intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostenían. Mamá, ¿podemos explicarte todo? Hubo un malentendido, una confusión con los papeles.
Su voz sonaba como la de un niño pequeño pidiendo perdón después de romper algo valioso. Un malentendido, repetí con una risa que me salió del alma, pero no era una risa de alegría, sino de justicia pura. Llamar al doctor Luis para que certificara mi demencia fue un malentendido. Vaciar mis cuentas bancarias fue un malentendido. Vender mi casa fue un malentendido. Laura abrió otra carpeta y comenzó a esparcir fotografías sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de las redes sociales de mis hijos, fotos de sus compras de lujo, vídeos de sus celebraciones, evidencia irrefutable de cómo habían festejado mi supuesta muerte mientras gastaban mi dinero. «Miren esto», dijo Laura, señalando una foto de Sofía brindando con champán. «Aquí está Sofía, celebrando su nueva vida, el mismo día que ustedes me internaron en España. También eso fue un malentendido». Ana había recuperado la consciencia, pero parecía estar en shock. Sus ojos se movían de mi cara a las fotografías, como si tratara de procesar dos realidades incompatibles. «Mamá, nosotros pensábamos que era lo mejor para ti. El asilo era muy bonito, tenía buenos cuidados». «Lo mejor para mí», exploté con una rabia que había estado conteniendo durante meses. «Lo mejor para mí era morir sola y abandonada en un país extranjero mientras ustedes se gastaban mis ahorros de toda una vida. Lo mejor para mí era que falsificaran mi muerte para acelerar la herencia». Juan intentó una última jugada desesperada. «Mamá, todo se puede arreglar. Podemos devolverte todo, la casa, el dinero, todo». Fue un error, un momento de confusión. Su voz se quebraba con cada palabra, como un castillo de naipes cayendo pieza por pieza. «¿Devolver?» Me reí con una amargura que me salía desde lo más profundo del corazón. ¿Van a devolverme los meses de humillación? ¿Van a devolverme las noches que lloré pensando que mis propios hijos me habían olvidado para siempre? ¿Van a devolverme la confianza que tenía en la familia? Laura se acercó a mis hijos con una carpeta final, la más gruesa de todas. «Esta es la denuncia penal que hemos presentado contra ustedes. Fraude documental, apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y secuestro. Cada uno de estos delitos tiene una pena mínima de 5 años de prisión». El sonido que salió de la garganta de Juan fue como el gemido de un animal herido. Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Lágrimas por su futuro arruinado, no por el daño que me habían causado. Ana fue la primera en intentar el camino de la súplica, cayendo de rodillas frente a mí como si fuera una penitente buscando absolución divina. «Mamá, perdónanos, por favor. Cometimos un error terrible, pero somos tu familia. No puedes destruirnos así». Sus lágrimas mojaban el piso de mármol, pero yo había llorado océanos en España, y mis lágrimas se habían agotado para siempre. «Familia», repetí la palabra como si fuera un veneno en mi boca. «Las familias se cuidan, se protegen, se aman incondicionalmente. Ustedes me trataron como basura que había que tirar lo más lejos posible». Mi voz sonaba serena, pero cada palabra estaba cargada de meses de dolor acumulado. Juan intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, como si un abrazo pudiera borrar meses de traición. «Mamá, sé que cometimos errores, pero podemos empezar de nuevo. Somos tu sangre, no puedes olvidar eso». «Sangre». Qué ironía que mencionara la sangre, cuando y desprecio. Mi sangre, que alimenté durante 9 meses en mi vientre, que crié con amor, que protegí de todos los peligros del mundo. Y al final, mi propia sangre fue la que me envenenó. Sus palabras rebotaron contra mis oídos como piedras contra una muralla de acero. Laura desplegó sobre la mesa el inventario completo de todo lo que habían robado. Casa vendida por 2 millones de pesos, cuentas bancarias vaciadas por valor de 800,000 pesos, joyas vendidas, muebles antiguos rematados. Hasta mi auto había sido vendido. El total ascendía a casi 3 millones de pesos que habían dilapidado en 6 meses. «Miren este detalle», dijo Laura, señalando una línea específica del documento. «Gastaron 50,000 pesos en una sola noche en un casino en Cancún. 50,000 pesos que Carmen había ahorrado trabajando 18 horas diarias durante años.
Cada número era una puñalada más en mi dignidad mal herida. Sofía intentó la estrategia de la víctima. Carmen, yo solo seguí a mi esposo. Las esposas tenemos que apoyar a nuestros maridos. No yo, nunca quise hacerte daño. Qué conveniente convertirse en víctima cuando habían sido mis verdugos durante meses. Apoyo matrimonial, la confronté con una mirada que podría derretir acero. Apoyo matrimonial es grabar vídeos llorando por mi supuesta demencia mientras te gastabas mi dinero en cirugías plásticas. Es apoyo matrimonial publicar en redes sociales que te habías liberado de la suegra tóxica. El color se fue completamente del rostro de Sofía cuando se dio cuenta de que habíamos visto sus publicaciones. Carmen, esas publicaciones. Yo estaba confundida, dolida. No sabía cómo procesar todo. Confundida, exploté, levantándome de mi silla con una energía que no sabía que tenía. Confundida era yo en ese asilo español, preguntándome qué había hecho mal para merecer semejante castigo. Confundida era yo cuando las cartas que les enviaba regresaban sin abrir. Juan hizo su último intento desesperado de manipulación emocional. Mamá, piensa en los nietos. Ellos te aman. No pueden crecer sabiendo que su abuela metió a sus padres a la cárcel. Los nietos. Por supuesto que usaría a los niños como escudo humano en su último recurso. Los nietos, repetí con una tristeza infinita. Los mismos nietos que ustedes les dijeron que yo había muerto. Los mismos nietos que lloraron en mi funeral falso mientras ustedes fingían estar tristes. Van a explicarles que su abuela resucitó o que sus padres son unos mentirosos. Laura reveló entonces el golpe de gracia. Carmen, hay algo más que necesitas saber. Encontramos evidencia de que esto no fue una decisión espontánea. Planearon tu internación durante al menos 6 meses. Tenemos emails entre ellos discutiendo cómo dividirse tu herencia desde enero de este año. El silencio que siguió fue sepulcral. 6 meses. Habían estado planeando mi destierro durante medio año, sonriéndome en la cara mientras tramaban mi destrucción en secreto. 6 meses, repetí, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mi corazón. 6 meses fingiendo amarme mientras planeaban cómo deshacerse de mí. 6 meses de besos de Judas en mi mejilla. Era la traición más perfecta, la más cruel, la más calculada. Ana intentó una última mentira desesperada. Mamá, esos emails fueron malinterpretados. Nosotros solo queríamos asegurar tu futuro, encontrar el mejor lugar para que estuvieras cómoda. Su voz se quebraba porque ni ella misma se creía sus propias palabras. Laura leyó uno de los emails en voz alta. Ya investigué 3 asilos en España. El de Valencia es perfecto porque no habla valenciano y va a estar completamente aislada. Calculo que en 2 años máximo estamos libres. El email estaba firmado por Juan y enviado a Ana, con copia a Sofía. 2 años máximo, repetí las palabras como si fueran una sentencia de muerte. Calcularon que en 2 años yo estaría muerta de tristeza y abandono. Qué precisión matemática para medir el tiempo de agonía de su propia madre. Carmen, dijo Laura, tomándome del brazo con la ternura que mis propios hijos me habían negado. ¿Quieres proceder con los cargos penales o prefieres que resolvamos esto de manera civil? Era mi momento de decidir entre la justicia legal y la venganza personal. Miré a mis 3 verdugos temblando frente a mí, esperando que mi amor maternal fuera más fuerte que mi sed de justicia. Durante 66 años había sido Carmen, la madre, Carmen, la protectora, Carmen, la que perdona todo. Pero esa Carmen había muerto en aquel asilo español. Procedan con todos los cargos, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero que paguen todo lo que me hicieron. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de humillación. Era mi resurrección completa, mi transformación de víctima a justiciera. 6 meses después de aquel día en la notaría, me levanto cada mañana en mi nueva casa frente al mar, una casa que compré con el dinero que recuperé de mis hijos traidores. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas es la única música que necesito para acompañar mi café matutino, servido en tazas de porcelana que elegí yo misma, sin la presión de complacer a nadie más que a mí. La justicia se movió lenta, pero implacable.
Juan fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude agravado y falsificación de documentos. Sofía recibió 6 años como cómplice, y su departamento de la playa de Cancún fue embargado para pagar las reparaciones. Ana, por ser considerada menos culpable, recibió 5 años de prisión condicional y trabajos comunitarios en un asilo de ancianos. Qué ironía poética que ahora tenga que cuidar viejos abandonados todos los días. Recuperé cada centavo de mi dinero robado, más los intereses y las penalizaciones que el juez consideró justas. 3,5 millones de pesos regresaron a mis cuentas. Pero más importante que el dinero fue recuperar mi dignidad. Laura se convirtió no solo en mi abogada, sino en mi amiga más cercana, la hermana que nunca tuve, pero que el destino me regaló en mis años dorados. Mi testamento nuevo es una obra de arte legal. Todo mi patrimonio se dividirá entre 5 organizaciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados por sus familias. Mis hijos recibirán exactamente $1 cada uno, para que compren un chicle y se acuerden del sabor amargo de la traición, como escribí en una cláusula especial que Laura redactó con una sonrisa maliciosa. Las cartas de súplica llegaron durante meses. Primero desde la prisión, después a través de abogados, luego por medio de amigos comunes que intentaban ser mediadores. Todas terminaron en la misma chimenea donde quemo los leños cada noche mientras leo libros que nunca tuve tiempo de disfrutar cuando era una madre dedicada. El fuego consume sus palabras, como ellos consumieron mi amor. Los nietos fueron lo más difícil de procesar. Sus otros abuelos les explicaron la verdad gradualmente, y ahora ellos entienden que la abuela Carmen no está muerta, pero tampoco está disponible para quienes la traicionaron. Es una lección dura, pero necesaria, sobre las consecuencias de las acciones familiares. Espero que algún día comprendan que protegí su futuro ético más que su comodidad emocional. Mi rutina diaria es simple y perfecta. Despierto con el sol, riego las plantas de mi jardín que crecen libres sin la presión de impresionar visitas falsas. Leo durante horas en mi hamaca, bajo la sombra de un árbol que planté el día que me mudé aquí. Por las tardes, pinto acuarelas del paisaje marino, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo la madre perfecta para hijos imperfectos. Los vecinos me conocen como Doña Carmen, la señora misteriosa que llegó de la ciudad con una historia que nadie conoce completamente, pero que todos respetan. Saludo cordialmente, ayudo cuando lo necesitan, pero mantengo mi privacidad como un tesoro que aprendí a valorar después de décadas de invasión familiar. Luis, mi médico traidor, perdió su licencia médica y enfrenta cargos penales por falsificación de documentos médicos. Su consultorio cerró, sus pacientes lo abandonaron, y ahora trabaja como vendedor de seguros médicos. La vida tiene su propia forma de hacer justicia más allá de los tribunales. Por las noches, cuando el sol se oculta, pintando el cielo de naranja y rosa, me siento en mi terraza con una copa de vino tinto y reflexiono sobre la mujer que era y la mujer en la que me convertí. La primera vivía para otros, sacrificaba todo por amor familiar, creía que ser madre era sinónimo de ser mártir. La segunda vive para sí misma, ama sin sacrificarse y entiende que el respeto se gana con límites claros. No siento rencor. El rencor es un veneno que uno toma esperando que otros mueran, y yo elegí vivir plenamente en lugar de morir lentamente de amargura. Siento justicia, siento paz, siento libertad. Mis hijos me enseñaron la lección más valiosa de mi vida, que el amor incondicional solo funciona cuando es recíproco. A veces me preguntan si los extraño. La respuesta es compleja. Extraño a los niños que fueron, no a los adultos en los que se convirtieron. Extraño las ilusiones que tenía sobre ellos, no la realidad de lo que demostraron ser. Es como extrañar un libro que resultó tener un final terrible. Extrañas la esperanza, no la decepción. Mi Nuevo Testamento incluye una carta que se leerá después de mi muerte natural. En ella explico que elegí morir rodeada de dignidad en lugar de vivir rodeada de hipocresía, que preferí la soledad honesta a la compañía falsa, que aprendí que a veces el amor más puro es el que se retira cuando ya no es valorado. Esta mañana, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, llega el cartero con una carta certificada. Es de Juan, desde la prisión. Otra súplica de perdón. Sin abrirla, camino hacia la chimenea donde arde el fuego matutino. La carta se consume en segundos,
convirtiéndose en cenizas que se elevan por la chimenea hacia el cielo azul. Me siento en mi sillón favorito, ese que elegí por comodidad y no por impresionar visitas, y abro mi libro de poesía en la página marcada. Leo en voz alta para mí misma, porque mi voz merece ser escuchada, aunque sea solo por mis oídos. Afuera, las gaviotas vuelan libres sobre el océano infinito, y yo sonrío porque finalmente entiendo que la verdadera herencia que puedo dejar no es dinero ni propiedades, sino el ejemplo de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma antes de que fuera demasiado tarde. El viento marino entra por la ventana abierta, llevándose el último vestigio de la Carmen que fui y bendiciendo a la Carmen que soy. No necesito perdón de quienes me traicionaron, porque ya me perdoné a mí misma por haber tardado tanto en amarme. Esta es mi verdadera resurrección, no volver a la vida que tenía, sino nacer a la vida que merezco.